Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es verdadero. Una cosa es como Dios no encuentra y otra cosa es como Dios no tiene. Una cosa es como nos ve la gente y otra cosa es como nos ve Dios. Una cosa es que yo necesito para que tú me aceptes y que yo necesito para que Dios me reciba. Una cosa es el estándar que tú tengas de mí o que yo tenga de ti, que lo que tiene Dios de ti, que lo que tiene Dios de mí. ¿Qué es lo importante? ¿Será lo que tú ves o lo que Dios ha dicho que soy? ¿Será lo que yo veo o lo que Dios ha dicho que tú eres? ¿Qué es lo valioso? ¿Cuál es la forma correcta de presentarme delante del Señor? ¿Qué es lo que yo necesito para ser aprobado por Dios, para entrar en su presencia? Yo vengo a preguntarle a la iglesia, a aquellos que pueden vernos, ¿cuál es el requisito para hablar con Dios? ¿Cuál es el requisito para estar en su casa? ¿Cuál es el requisito para sentir su presencia? ¿Cuál es el requisito para poder escuchar a Dios? ¿Cuál es el requisito para ser siervo y sierva de Dios, autorizada por el trono de Dios? ¿Cuál es el requisito? Hoy te quiero preguntar a ti, ¿cuál es el requisito para que me ames? ¿Cuál es el requisito para que yo te ame? ¿Cuál es el requisito? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida y en la mía? ¿Qué es lo que falta para que me reciba? Oh, yo aprendí por la palabra de Dios que mientras más cargado, mientras más sucio, mientras menos yo creo que puedo, eso me califica más que si estuviera lo contrario de todo lo que acabo de decir. He aprendido por la palabra de Dios que Dios no pasa tiempo mirando lo que el hombre ve. He aprendido que Dios ve de una forma tan poderosa, que Dios te llama valiente cuando eres cobarde, que Dios te llama a su hija cuando estás maldiciéndolo, que Dios te dice eres mi profeta cuando eres embriagado, que Dios te dice yo te amo cuando tú lo niegas, que Dios te dice ven. ¿Cuál es el requisito? Pero yo no hablo de un requisito cualquiera. Yo hablo de un requisito de nosotros para Dios o de Dios para nosotros. Las cargas que yo tenía hace tantos años que se las entregué a Dios, pero me he dado cuenta que he tomado otras cargas. Pero he venido delante de Dios a decirle una vez más, ¿por qué me siento tan cargado? Si ya tú me quitaste las cargas. Porque Dios no es culpable de las cargas que nosotros tomamos nuevas. No lo es. Y otra vez yo entrego las cargas y Él toma las cargas. Vaya la palabra del Señor hoy, que es en el nombre poderoso de Jesús. Oh, aleluya al Señor. Vaya Mateo, por favor, capítulo 11. Por favor, capítulo 11, verso 28. Es que tengo todo el bosquejo por aquí. Capítulo 11, verso 28 de Mateo. Por favor, búsquelo allí. En el nombre de Jesús. Quédate ahí que ya casi estamos terminando. Aleluya al Señor. Mi alma te adora, Dios. Así como con la cara sucia. Aleluya al Señor. Con las manos sin estar limpia. Así como con la ropa menos adecuada. Así
Así es que Dios nos llamó a nosotros, porque hoy somos un reflejo de la mano poderosa, de la obra hermosa que Dios ha hecho con nosotros. Pero muchas veces olvidamos que cuando venimos ante Dios estuvimos harapientos, sucios, cargados. Quizás teníamos la mejor ropa, pero había un corazón totalmente alejado de Dios, que estaba totalmente harapiento, que estábamos desviados. No hay cosa más difícil que alguien que conoce la verdad pero vive en esclavitud. Aleluya al Señor. Mateo capítulo 11, verso 28. Vamos a leerlo a la altura del principio del verso 28. En el nombre de Jesús, grite amén allí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Siéntese un momento. Aleluya al Señor. Hoy quiero hablar con el tema el requisito. Pero ¿el requisito de qué? Bueno, antes de hablar de requisito, quiero decirle a usted que es un requisito. Un requisito no es más que lo que nosotros o alguien tiene que cumplir para poder estar en algún lugar, para poder pertenecer a alguna asociación, algún club, para poder obtener algún trabajo. Hay requisitos, y en esos requisitos aparecen reglamentos y aparecen cosas que se le exigen a usted para poder tener ese trabajo. Por ejemplo, si usted anda buscando un trabajo de chofer, hay requisitos. En esos requisitos te dicen la edad, la categoría de la licencia, te dicen la especialidad y te dicen todos los pormenores que lleva. Y dentro de esos requisitos hay más reglas, y dice así: tienes que hacerte un análisis, tienes que mostrar que no has consumido ninguna sustancia prohibida, hay que hacerte un examen de la vista, hay que hacerte examen de la presión. No vaya a ser que manejando entonces te vaya a pasar algo y nosotros la empresa tengamos problemas. Hay requisitos. Hay requisitos. Para ser hijo o hija de Dios, nosotros tenemos requisitos. Número 1, acercarnos a Él. Número 2, arrepentirnos. Número 3, entregar lo que nosotros traemos. Diga entregar. ¿Por qué te sigues quejando de lo que tienes si lo entregaste? Es importante que comprendamos esto. Dice: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Pero algo fenomenal que cita Mateo 11 es que Dios nos quita las cargas para dejarnos sin ellas. De hecho, Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dios te quita carga, pero te pone carga. Dios no te quita las cargas y te quita el yugo y no te pone. Él te quita un yugo y te pone otro. Él te quita una carga y te pone otra. Pregúnteme por qué. Porque tú naciste para cargar. Por eso la gloria es kabob, y significa peso. ¿Quién lo carga? Oh. ¿Quién lo carga? Usted. Lo cargo yo. Pero antes de cargar gloria, que se carga el yugo. Tiene una armadura es porque tiene que pelear. Es porque en algún momento. Y son las cosas que hoy quiero enseñar y declararte, para que usted pueda comprender lo que vine a traer. Estoy predicando con el tema requisitos. Hay lugares que usted va a entrar y con esta que usted quiere entrar, y si yo quiero entrar con esta ropa no me dejan entrar, porque el requisito es el vestuario. Tristemente, en algunas de nuestras iglesias evangélicas también no te dejan entrar con este tipo de ropa. Usted se sorprendería, pero es verdad.
Pero también tenemos un problema que Santiago lo reveló. Y Santiago dice que no se hace acepción de personas. Que no pongamos delante al que es próspero, sino que a cada quien de igual forma, de igual manera. Pero cada vez que la Biblia habla de acercarnos a Dios, Dios dice: ven como tú tengas, ven como tú estés. Quiero decirle algo: Dios no te ama como tú estás, porque entonces no te llamara. Dios te ama para quitarte la condición que tienes, tú que no tienes a Jesús, para quitarte la condición que tienes y cambiarte. Ven como tú quieras. Dios te ama como sea. No. Dios te ama para cambiarte, porque si es como sea no te cambia. Dios no tiene que tragarse lo que tu esposa o lo que tu esposo se traga, tu mal carácter. No, Dios viene, tú vienes donde Dios y Él te cambia. Dios no te quiere con esa debilidad. No, Dios te va a trabajar esa debilidad. Dios no te quiere con ese mal carácter. Dios te va a trabajar ese mal carácter. Dios no te quiere con esa atadura. Dios te va a trabajar esa atadura. Dios te va a quitar la carga que tú escogiste por tu concupiscencia, que yo escogí por mi concupiscencia, o sea, por mi proceder, por mi caminar, por mi decisión. Y Él te va a poner las cargas que te califican a recibir la gloria. Pero lamentablemente, nosotros los primeros requisitos que tenemos con la persona es lo que vemos. Tristemente la gente siempre, en su mayoría, te va a juzgar por la primera impresión, por lo que pueda ver. Puede ser la mujer o el hombre más acaudalado. Si no tienes una buena impresión, posiblemente vas a pasar un mal momento, porque somos dados a apreciar por lo que vemos. Y cuando vemos que algo se ve bien, creemos que está bien. Y en muchas veces no todo lo que se ve bien está bien. Por eso necesitamos una iglesia espiritual, no religiosa. Una iglesia espiritual es aquella que discierne, que conoce. Una iglesia religiosa es aquella que condena sin juicio. Tenemos que aprender a hacer un juicio, pero no cualquier juicio, un juicio espiritual. Por eso la Biblia dice que analicemos los espíritus. Cuando usted analiza, usted está haciendo un juicio espiritual. Pero el religioso no hace un juicio espiritual, hace un juicio carnal. Porque la Biblia, aunque fue revelada en el espíritu, se puede interpretar de forma espiritual o de forma intelectual. La forma intelectual siempre estará basada en las lógicas, y no es que sea malo, pero no es definitivo. Nosotros tenemos que aprender a vivir en los principios de la semilla, y la semilla de la palabra es espiritual. Si la materializas, le quitas poder sobre tu vida. No le quitas poder a ella, le quitas poder a la palabra sobre tu vida. Porque hay cosas que te funcionan a ti y a ti no. Porque hay cosas que aquel que oró menos que tú lo recibe y tú no. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Hay una semilla espiritual. Si tú la materializas, eso la limitas. Porque hay personas que antes hablaban lengua y hoy dicen que eso es mentira. Porque hay personas que antes profetizaban y dicen que eso es absurdo. Porque hay personas que antes hacían milagros y dicen es un truco. Porque el intelecto siempre va a atrapar la limitación. No. Todo lo físico tiene un límite. Todo lo físico tiene un límite. Y cuando usted quiere interpretar lo espiritual a lo intelectual, usted le quita poder y efecto sobre su vida.
Por eso que lo que te funciona a ti con Dios, no lo cambies. Hay un diseño divino y el primero es: venid a mí. Entregar lo que tú posees, bueno y malo, entrégamelo, que yo lo filtro, yo lo paso por el sedazo. Ese es el Señor. Yo lo limpio y te aseguro lo que te corresponde, lo que te voy a dar y lo que te va a hacer daño con el tiempo. Porque este mensaje es para que usted suelte excesos hoy. Hay cargas excesivas en tu vida. Tú que estás aquí y tú que me estás viendo, hay cargas excesivas en tu vida. Y las cargas excesivas lo que provocan es tribulación. Cuando usted se preocupa por lo que no puede resolver, es una carga excesiva. Cuando usted se preocupa por lo que ya Dios le dijo, es una carga excesiva. Amado, ¿y usted no se preocupa? Claro que sí, pero he aprendido a soltar. A soltar, a soltar. ¿Por qué? Pregúntenme por qué, pastora. Porque yo he aprendido que el dueño de mi vida es Dios, que el dueño de la iglesia es Dios, que el dueño de la Grey es Dios. Y cuando tú estás caminando bien por su misericordia, si los resultados que tú estás viendo no son los que tú entiendes que debiste tener según tu comportamiento, tú tienes que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, no es como cuando habla un hombre. Fue Dios que habló. Aprender a vivir el tiempo divino es muy difícil. Oh, gloria al Señor. Es demasiado difícil. Porque Dios te dice ahora: voy a hacer algo contigo hoy. Escúchame a mí, hoy. Y pasa un año y tú vas delante de Dios: Señor, pero tú me dijiste que tú ibas a hacer algo conmigo hoy. Y Dios te dice: sí, hoy lo voy a hacer contigo. Señor, pero ya pasó un año, 365 días. Y creo que fue bisiesto, 366. Y Dios te dice: hoy. Dios nunca queda mal. Dios nunca queda mal. Y hubo un hombre que se atrevió a decirle a Dios tantas cosas. Y él le dijo: ¿y dónde estabas tú, Job, cuando yo tomé el polvo de la tierra en las palmas de mi mano? Y cuando yo formé al Leviatán, que cuando el Jordán se anega, o sea, se rebosa, él pasa con su cola y no ha pasado nada. Que su tamaño es como, que su cola es como un cedro gigante que no lo puedes abrazar. ¿Dónde tú estabas cuando yo hice el día y la noche? Díganme y disimule. Vengo a hablar con personas que no cumplen el requisito. Para que una mujer esté con un hombre, ese hombre tiene que cumplir requisitos. Para que un hombre esté con una mujer, tiene que cumplir requisitos. ¿Cuál es el primero? Dígamelo. Que te guste. Mentira. No hay cosa más mentirosa cuando un hombre o una mujer dice: yo lo que quiero una mujer de Dios y un hombre de Dios. Y tú te sientas a hablar con la persona y tú ves que es más complicado que el diablo. Porque tiene como tu vocabulario: yo quiero una mujer de Dios y un hombre de Dios. Tú estás diciéndole a Dios: tu voluntad, no la mía. Y cuando la voluntad de Dios viene, Él trae todo cumplido para tu vida. Y cuando tú le haces frente a eso, tú estás alejándolo de Dios y acercándolo del diablo. Porque de la única forma que el diablo entra cuando Dios te manda algo es cuando tú frenas lo divino. Entonces el diablo ofrece lo de él, sea espiritual, material o emocional. Requisito. Todos tenemos requisitos. Yo aprendí a no jugar con eso. Mejor diga de su boca: yo estoy orando por esa empresa,
orando por ese carro, orando por la esposa, orando por el esposo. Pero no diga de que yo quiero una mujer o un hombre de Dios o un carro que Dios me lo dé. Mejor póngale la marca, el año por el que usted quiere. Pero no esté poniendo, porque cuando que sea la voluntad de Dios, usted está diciendo que mi voluntad muera. Eso es serio. El no conocer el lenguaje del reino nos afecta tan fuerte. Por eso cuando yo voy a dar un consejo, hablo como Pablo. Pablo se salva muchas veces y dice: mas digo yo, no Cristo. Yo le digo a la gente: te digo yo, espérate, no es que Dios me está hablando, te digo yo. No fue que Dios me dijo, yo te digo. Pamela, yo te digo. Llegó. Te digo yo, Juana. Ahora cuando yo digo, así dice el Señor, porque hay muchas palabras que yo doy de parte de Dios que yo no quiero darlas. De hecho, hay personas que Dios te está hablando y tú le estás dando una palabra bonita y tú dices: pero ven acá, pero a este desgraciado, esta palabra tan poderosa, a esta malvada. Y nos pasa como Jonás, que Dios le mandó a dar una palabra y él no quiso. ¿Usted me sigue? Requisito. ¿Qué es lo que tú necesitas para recibir a Jesús? ¿Qué es lo que tú necesitas para cambiar tu vida? Tú que ya recibiste a Jesús, es entregar el carácter, la actitud, el pensamiento. No se puede aprender sin desaprender. Es imposible que podamos adquirir conocimientos nuevos resistiendo y imponiendo lo que ya conocíamos. ¿Por qué hay personas que Dios deja de hablarle? Pregúntenme por qué. Porque ya creen que se lo saben todo. Entonces hoy es una tarde para que podamos comprender las siguientes cosas. Dios necesita una iglesia harapienta. Sí, traposa. No con el pastor Freddy. Mire qué lindo de ese hombre. Aleluya. Entiéndame, Dios necesita una iglesia harapienta. Pero harapiento es sucio, pastor. Sí, pero defíname eso. Lo voy a definir eso. No hay cosa más humilde. Venga acá, pastor, venga. Súbase arriba, pastor, súbase arriba. Mire ese hombre bello cómo está vestido. Si él está ahí, tú sabes lo que yo creo, que aunque él no tenga nada en el bolsillo, yo a él me va a dar algo. Pero aunque yo sea más alto que él, cuando yo vaya, yo me voy a acercar donde él, dobladito así, y me voy a poner tristecito así. Le voy a decir: ¿me poder regalar algo ahí? Porque su apariencia, aunque él no tenga nada, es superior a la mía. Y siempre nosotros vamos a ir donde el que se vea más superior. La iglesia necesita hacer lo que David hacía. Pastor, dice la Biblia que él no se presentaba ante Dios como rey. No, él se presentaba como siervo. Se tiraba a los pies de Dios. Era el único hombre que, viviendo en la ley, entraba en la presencia de Dios y no era sacerdote. Él se quitaba la ropa del rey de Israel. Él se olvidaba de las victorias que tenía. Se tiraba en ceniza, se envolvía, se volvía en el piso
decía: aquí estoy, Padre amado. Se quitaba la ropa, se echaba en ceniza, se rasgaba el vestido, se ponía harapiento para entrar en la presencia del Señor. Buscaba tiempo de soledad. Oh my God. Tú estás muy acompañado. Oh, buscaba tiempo de soledad. Quizás no está acompañado de gente, pero sí de la TV o del teléfono. Se echaba ceniza, se tiraba, se rasgaba, se tiraba en el piso y entraba en la presencia. Era David, el rey David. Gloria a Dios, porque tengo gente millonaria aquí, pero ninguno de sus millones se compara a lo de David. El tipo iba y se despojaba de todo. Y era porque David sabía que había hay un ser superior. Él no iba donde Dios: tú sabes que tú me ungiste, que yo soy el rey. Él clamaba: Abba. Iba llorando, se trancaba solo. David tenía más servidores que los amigos que tú vas a tener y yo en 10 vidas. Y buscaba momentos de soledad. Y los momentos de soledad son importantes en la presencia de Dios. Tú que no te quieres convertir porque no tienes la ropa del pastor, o la de la pastora, o la de Jaxel, o así que se ve elegante. No. Tú que no te quieres convertir porque no tienes el corte adecuado. Mira el mío. Tú que no te quieres convertir porque por favor. Ven sucio. Que Dios no te quiere así. Dios te va a cambiar. Ven en pecado, que Dios te va a sanar. Ven enfermo, que Dios hace un milagro. Pero tú que tienes todo y te sigues sintiendo hueco, vacío, acércate, corre. Que aquí el requisito es: mientras menos tienes, más Él te quiere. La Biblia dice: ¿y quién será más agradecido? ¿Aquel que se le perdonó menos o aquel que se le perdonó más? Voy cerrando ya. Dice la Biblia que habían 10 leprosos. 10. ¿Cuántos había? Y que todos fueron sanos. Se le quitó la lepra. Pero que hubo uno que se devolvió a dar gracias. Nosotros, ustedes y yo, la iglesia, no hacemos las cosas para que alguien nos agradezca. Pero siempre habrá alguien que va a dar lo que tiene. Por eso no se le puede pedir a nadie lo que no tiene. Hay personas que nunca te van a dar lo que tú pides porque no lo tienen. Triste, pero es verdad. ¿Tú sabes por qué tú estás aquí en la casa de Dios? ¿Sabes por qué tú que me estás viendo te vas a convertir hoy? Porque te hace falta algo que tú no tienes.
Tú que estás aquí, suelta. Suelta. Trabajas más horas y ganas menos. Eres más puntual en el trabajo y te va peor. Suelta. Sigue siendo responsable, pero balance. Balance. De la misma manera que eres diligente para la materia, sepa lo espiritual. La Biblia dice en Proverbio: si como a plata me buscares. Es increíble. Está revelando un secreto. Que cuando tú buscas a Dios con la misma intención que buscas la materia, es ahí cuando tú vas a obtener lo que estás buscando de parte de Dios. Si tú tienes miedo todavía de que la gente te siga juzgando por cómo te ves, o no venir a la iglesia porque posees la misma ropa cada domingo o cada viernes, pues permíteme decirte que todavía no has entregado tus cargas. Estás cargando el yugo tuyo, no el de Cristo. Estás cargando tu carga, no la de Cristo. Si todavía te sigue sintiendo lastimada o lastimado porque los pastores no te saludaron, no te llamaron o te escribieron, todavía no has soltado tus cargas para recibir las cargas de Cristo. Permíteme decirte que no vas a venir al evangelio a estar ociosa, en español vago. Viniste al evangelio a convertirte al ejército de Cristo, a ser una mujer y un hombre que vive una vida de batallas y de victorias. Todos tenemos un entorno. Todos tenemos un grupo de amistades, amigos, familia. Pero nada puede cambiar tu relación con Dios. Escucha esto. Si tú eres afectado por tu entorno hasta el punto tal de tener problemas con tu relación con Dios, no has cambiado tus cargas. ¿Y por qué hay que cambiar las cargas? Jesús dijo: es ligero mi yugo, es ligera mi carga. Pero que también la carga de Dios nos enseña a ser humildes. Por eso Él dijo: soy manso y humilde. Nos enseña a masticarnos la lengua teniendo razón. Nos enseña amor, lealtad, pureza, sin que nadie nos la haya enseñado. Nos recompensa. Le pido al Señor que esta iglesia no viva de apariencia. Que no respete al otro o a la otra por el vehículo que se desmonte, por la casa donde viva, por el trabajo que tenga, o como huela con el perfume. Porque hay gente que huele pero está podrido. Hay gente que viste bien pero sigue vacío. Este año 2025, esta iglesia lo va a cerrar muy poderoso. Y Dios está haciendo cosas que no estamos viendo. Pero el hecho de que no lo estemos viendo no significa que no están pasando. Yo le voy a pedir a ustedes, como iglesia, que suelten su carga, tomen la carga de Cristo, se acerquen al Señor. Dios no se equivocó con ustedes. Dios no se equivocó conmigo. El proceso que has vivido, las batallas que estás viviendo, tú la puedes soportar. Alguien me dijo a mí: soporté muchos años. Soporté años y me guardé. Me desesperé y ya meses después esa persona estaba muy enfermo.
contrajo una enfermedad vía transmisión sexual. Te faltaba poquito. Te faltaba poquito. He tenido la triste experiencia de ver tanta gente con tanto talento, pero sin disciplina. Suelta tus cargas, toma de Cristo. Suelta tu yugo, toma el de Cristo. Póngase de pie. Señor, yo te pido que todo el que está aquí, Padre amado, le dé valor cada día más a su vida en esta tierra delante de tu presencia. Que aquellos que no te conocen, que nos están viendo, puedan conocerte y recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Dirige sus vidas, transforma, cambia. Oh, aleluya. Dile: Señor Jesús, repite la oración conmigo, tú que estás en tu casa. Señor Jesús, te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Oh, inscribe mi nombre en el hermoso libro de la vida. Te pido, Padre, que perdone mis pecados. Me arrepiento porque soy pecadora y pecador. Guíame, renuévame, restáurame y dame fuerza para no retroceder. Si tú hiciste esta oración, tu vida entró en cambio. Pero los que están acá, Señor amado, hombres y mujeres de Dios, puedan, Padre, ser impactados por tu palabra. Tú eres el Dios que renueva. Eres el Dios que cambia. Todo el que vino hoy a la iglesia, Padre, se vaya lleno de tu palabra. Una palabra que genere cambio en su vida. Una palabra que genere un milagro. Si alguien aquí o allá está enfermo, que reciba un milagro, Padre amado. Dios, quita nuestros ojos de las apariencias y enfócanos más en ti. Si sabemos que tenemos que vestir de la forma correcta, no minimizamos eso, Dios. Pero, Padre, creemos que tu propósito se va a cumplir con mujeres y hombres humildes, aunque bien vestidos, pero no poniendo de antemano eso como prioridad para ser ungida y ungido. Porque el ungido no es el que se ve ungido, el ungido es el que está ungido. Porque el santo no es el que se ve santo, el santo es el que está santo. Porque el hombre y la mujer de Dios no es el que canta o adora hermoso, es el que su adoración Dios la recibe. Es el que canta y Dios recibe su canto. Es el que predica y Dios recibe eso. Hoy yo vengo a orar por una iglesia que va camino al blanco soberano. Que un día vamos a estar delante de Él en el tribunal y le vamos a decir: aquí estamos, Señor, perfecto no fuimos, pero en tus manos nos pusimos. Solo te pedimos, Padre amado, que nos dé la fuerza ahora, nos dé la fuerza para perseverar en tiempos difíciles, en tiempos de profecías de muerte. Estamos en tiempos de profecías de calamidad, estamos en tiempos de profecía de tristeza, de guerra, de enfermedad, de catástrofe. Padre amado, dirígenos como iglesia. Necesitamos la voz del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que abra nuestros oídos espirituales. Gracias por este pueblo tan gigante, Dios, que nos has entregado. A ti atribuimos toda la gloria y toda la honra. Porque el día que yo vine ante ti, me di cuenta al otro día. Gracias a Dios, porque de la basura has sacado nuestras vidas
hombres y mujeres, mujeres y hombres, de los escombros del mundo, de la basura del orgullo, de la basura de la sustancia prohibida, levantaste a muchos. De la basura, Padre, de la desviación de tu propósito, nos levantaste. Sea esta casa bendecida, sea tu pueblo bendecido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.